Este es un webinar abierto al público, gratuito, ofrecido con la finalidad de apoyar a las personas que se dedican al área de la educación en diferentes roles a pensar de una manera diferente acerca de su labor, ya sea como docentes. Vicky, ¿qué tal, Vicky? Bienvenida. Por acá por el chat también nos podemos estar comunicando. Déjeme compartir mi pantalla. Y también tenemos a Corin, que nos acompaña desde El Paso, Texas. Muy bien, pues denominé esta plática Educación, 7 cambios urgentes de perspectiva, para hablar de, ahorita que estamos de vacaciones y que estamos por arrancar un nuevo ciclo escolar, acerca de pensar críticamente sobre nuestra práctica, ya sea desde el punto de vista como docentes, como directores, también como profesionistas dentro del ámbito de la educación. Entonces es replantear nuestra labor, preparándonos para el próximo ciclo escolar, desde una perspectiva renovada. Creo que hemos estado trabajando desde algunas perspectivas algo tradicionales, que creo que es momento de cuestionarlas y aprender algunas cosas para buscar reaprender o aprender unas perspectivas que nos van a permitir apoyar mejor a los aprendices para enfrentar los nuevos retos a los que ellos están actualmente viviendo. Muy bien, me presento rápidamente para las personas que no me conocen. Mi nombre es Yasmín Agúmbez y tengo 21 años de experiencia en el área de la educación y tengo aproximadamente 10 años en lo que tiene que ver también la formación corporativa y los roles en los que me he desempeñado es como docente, como entrenadora de docentes, también como diseñadora instruccional y como coordinadora pedagógica. El día de hoy también tengo como invitado especial a Alexander Salas. Lo presento también. Él va a estar con nosotros por más o menos 20 minutos y quiero que lo aprovechemos al máximo. Él es consultor de e-learning, es facilitador, conferencista internacional y también es diseñador de sistemas instruccionales y es fundador, él también es emprendedor, es fundador de StyleLearn y también de eLearning Launch, que es una academia online para personas que aspiran a dedicarse a lo que es el área de diseño instruccional. También tiene podcast y lo que a mí, yo lo sigo desde hace varios años en LinkedIn porque a mí me parece muy valioso es que el enfoque que él le da a la educación es con un sustento científico, no solamente está repitiendo lo que nos han enseñado, por ejemplo, en la escuela o lo que hemos aprendido a través de otros colegas, sino que nos hace, ahí en las redes sociales, muy conocido y nos hace cuestionarnos mucho acerca de cómo estamos haciendo realmente nuestra práctica docente. Bienvenido, Alexander, y muchas gracias por hacer este espacio para estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí. Sí, bueno, quisiera aprovechar la presencia de Alexander para hablar sobre el primer cambio. Yo le denominé 7 cambios urgentes de perspectiva y el primero de ellos, que tiene que ver con estilos de aprendizaje, es para lo que Alexander va a estar el día de hoy platicando con nosotros. Otro de los cambios urgentes son sobre la perspectiva del aprendizaje, sobre qué son aprendizajes esenciales. Otro tiene que ver con qué entendemos realmente por personalización del aprendizaje, sobre la importancia de la contextualización, la enseñanza a través de la vivencia y a través del ser, que sería el último cambio. Entonces, en cuanto a estilos de aprendizaje, nada más quisiera empezar preguntándoles que nos comenten por el chat. Por favor, coméntenos si ustedes usan alguna teoría de estilos de aprendizaje en su instrucción en el aula. Pónganos si ustedes conocen alguna teoría o cómo lo usan y si lo usan. Vamos a hacer una como pregunta de arranque. Muy rápido vamos a contestar. No se pongan a hacer así como que una respuesta muy elaborada. A ver qué nos dicen. Por favor, aquí por el chat, váyanos escribiendo. Estamos esperando a más personas. Espero que ya se conecten en un momento. Entonces, pónganme un 1 en el chat si ustedes han usado la teoría de los estilos de aprendizaje con aplicaciones en el aula para mejorar su práctica docente, el aprendizaje de sus alumnos. Pónganme un 1 en el chat si los han utilizado. Pónganme un 2 en el chat si no las han utilizado.
vamos a hacer como que una medición inicial en lo que nosotros ahorita vamos a hablar sobre este tema. Gracias, Alma, gracias, Martín. ¿Qué nos dicen los demás? Y sin miedo, en esta plática lo que nosotros queremos realmente es pensar de manera crítica acerca de algunas perspectivas que hemos usado a lo largo de muchos años en la educación. Julieta, muchas gracias. Los demás, díganos si con dos, si nunca las han utilizado. Gracias, Nidia. Ok. Mayumi, muchas gracias. ¿Qué nos dicen los demás? Vicky nos dice que sí. Corin también. Claudia, no. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, Alexander nos viene a platicar ya con esta medición inicial que hicimos, así nada más un sondeo para saber dónde estamos cada uno de nosotros. Vamos a empezar una ronda de una breve explicación de la perspectiva de que nos va a platicar Alexander. Vamos a tener también preguntas y respuestas, pero prácticamente quisiera que nos platicara acerca de este mito, que son los estilos de aprendizaje. El mito que hemos transmitido a lo largo de muchos años, y me incluyo porque lo estuve preservando en las capacitaciones que yo daba por muchos años, y aproximadamente hace 2 años dejé de hacerlo y empecé a prepararme y a estudiar qué decían las investigaciones en las ciencias neuronales, y me di cuenta y estoy muy convencida que es un mito esto que les planteo aquí. Enseñar de acuerdo a los estilos de aprendizaje permite a las personas aprender más o mejor. Y les pongo aquí 2 modelos que son los más conocidos, el VARC, el famoso VARC, y el modelo de Kolb. Entonces, Alexander, adelante, si nos quieres dar una breve explicación de por qué esto es un mito y también dar pie a que si te puedan hacer algunas preguntas. Bueno, sí, yo creo que sería bueno saber de las personas que están aquí, ¿cuál es el preferido? ¿Cuál usan? ¿Usan Call, usan Bark o tienen otra cosa que usan para los estilos de aprendizaje? Y lo pueden poner en el chat si quieren. Simplemente digan Bark o Call, I guess. Puede funcionar. Pero en realidad, si vemos esto, me pueden escuchar, ¿no? Aquí tienen Bark, ok. Bien. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Esto todavía está muy vigente en ciertos círculos, sobre todo los programas docentes, los programas de educación. Estamos hablando de los programas académicos que preparan a profesores o preparan, vamos a decir, a maestros aquí en los Estados Unidos. Y en realidad, bueno, porque tienen 2 teorías aquí. Una sale del 70 y pico, que es la de Kolb, y Bark, que sale de un señor llamado Felder. Y la idea es de que, la idea es de que son un poquito diferentes entre las dos. Bark es más acerca de el docente observando a la audiencia o a los estudiantes y determinando de que, dependiendo de qué es lo que se vea de los estudiantes o si se hace a través de una encuesta o algo por el estilo, y entonces se debería desarrollar los materiales y el currículo basado en la mayoría de las personas que se consiguen o individualmente. Lo interesante del caso es que, y yo estoy contigo también, Jamín, cuando yo creo que terminé mi maestría en el 2007, esto todavía era un concepto que se estaba profesando, y aparte de eso, de que también era muy popular. Pero esto en realidad no es muy diferente, si los ponemos a pensar, no es tan diferente que las encuestas o el surveys, no sé cómo digas, me imagino que es encuestas, pero me entienden cuando digo encuestas, ¿no? De los estudios de Myers-Briggs, que son de personalidad en recursos humanos para las empresas. Y por supuesto tiene una atracción muy bonita, ¿no? Del sentido individual, porque cada persona quiere ser individual, y por supuesto el maestro quiere siempre, el docente quiere siempre hacer lo mejor para sus estudiantes. La situación es que
en el sentido de la estrategia docente, esto sería en realidad casi imposible o muy difícil que hacer. Es más fácil para un maestro o un docente si tiene, digamos que 20 estudiantes o 30 estudiantes en una clase, quizás puedan hacer algo así, pero en realidad no hay ninguna validación que diga que porque se hizo algo de manera visual que, o kinestética o auditorial, ah, de que sea algo más efectivo que lo otro. Entonces, en el proceso de call, en realidad es un proceso más como que es como un proceso, en realidad. O sea, que todas las personas tienen que pasar por estas cuatro fases y una de ellas quizás empiece con una de esas, sean divergentes, asimiladores, y esta es la cuestión. El problema es que el instrumento científico utilizado en este caso, de nuevo, es una encuesta de estas subjetivas, ¿no? Algo donde la persona pone su opinión y de ahí se hace algo. Entonces, por supuesto, tiene un valor en el sentido de la estrategia docente, tiene un valor, digamos que afectivo, como se dice, ¿no? Un valor emocional. En el caso de que le está dando la oportunidad al estudiante de dar de aportar sus ideas a cómo ellos aprenden. Pero la cuestión es que hay que ponerlo todo en contexto. Entonces, yo vi que tenías contextualización ahí muy importante y es el caso de ¿qué es lo que estás enseñando? Es lo que le diría yo al profesor. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la naturaleza de la materia en la que se está enseñando? ¿Y cuáles son los dominios de aprendizaje que están involucrados en esa estrategia? Los dominios de aprendizaje son el cognitivo, el de conducta o el afectivo y el de movimiento, si me ayudas un poquito con el español, porque a veces no lo practico, Como pero motor, psicomotor, ¿no? psicomotor. Sí, es psicomotor. Ok. Entonces, ¿a qué viene esto? Vamos a decir, si quieres enseñarle a un niño a manejar la bicicleta, ¿cómo le vas a enseñar al niño a manejar la bicicleta? ¿Manejando la bicicleta o le vas a dar una clasecita con un libro y unos diagramas o esto o lo otro, ¿no? O sea, si vas a enseñar al muchacho a que maneje la bicicleta, le vas a enseñar la bicicleta y cómo manejarla. Va a tener que practicar con ella. Y esa es la diferencia de hacer otras cosas. Entonces, en el mismo caso, una de las cosas que me parece que es muy importante para ustedes como maestros en el futuro y la educación es de que se tenga cierta conexión con la materia que se está enseñando a la aplicación de la vida real. Entonces, por supuesto, en el pasado, cuando yo estaba creciendo y esto y lo otro, sí, había que si tengo 5 manzanas y ahora nada más tengo 2, ¿cuántas me quedan? Qué sé yo. Pero hablemos de algo un poquito más concreto, algo más, más cercano a lo que sería la importancia de aprender cierta materia y cómo se aplica en la vida real. Porque en realidad las escuelas están llenas de materias y las materias no son habilidades. Y entonces ese es el problema, que seguimos de la educación primaria a la secundaria y a la universidad con el mismo modelo. Y entonces lo que está pasando mucho en este país, Estados Unidos, que supuestamente tiene que ser un líder o esto o lo otro, ¿no? Lo que está pasando es que ese modelo no, es igual, o sea, el modelo es igual y la verdad que se estima, yo vi unas cifras de esto en el pasado donde se decía que la persona, hay un concepto de ser adulto que es el de ser autocrático, ¿no? O sea, ser dirigido por ti mismo, tener la motivación, aprender las cosas que tú quieres aprender por la necesidad que tienes. Y los muchachos no son diferentes, los niños no son diferentes a eso. Los niños aprenden muy rápido lo que quieren aprender, lo que les gusta aprender, lo que están interesados en aprender, y no necesariamente lo que se les diga que tienen que aprender. Entonces,
Sí, tenemos buenos estudiantes en todos lados, por supuesto, ¿no? Yo era uno de esos en el principio. Después empecé a tener novias y se acabó el show y ya se desbarató todo. Pero bueno, pero sí, la matemática y todo era muy lindo. Me encantaba todo. Pero al mismo tiempo tenemos muchos estudiantes diferentes ambientes de donde vienen y diferentes cosas. Entonces, decir que ya tenemos evidencia ahora en esto, bueno, hace ya unos 5 o 10 años, tenemos ahora evidencia de neurología, ah, donde sabemos que el ser humano, en la mayoría de su capacidad para absorber información y para procesarla, es 80% visual. Entonces, no hay razón para decir, bueno, voy a ver si los muchachos les gusta escribir más o se les gusta moverse o si son auditorios. O sea, la parte visual tiene que estar ahí. Sin importar nada, la parte visual tiene que ser parte del asunto. Es siempre parte del asunto. Si vas a practicar algo con un objeto físico, como la bicicleta, hay un elemento visual, ¿no? O sea, no le estamos enseñando al muchacho a manejar la bicicleta con los ojos cerrados y esto y lo otro. Entonces, esto de seguir los estilos de aprendizaje no tiene, no tiene una base científica, es muy popular, pero no ofrece resultados, es lo que decimos. Y el problema con esto es lo que es más serio del asunto es que como docente me parece que deberíamos tener un ímpetu de ética de no impartirles a los muchachos esta información, de no enseñarles este mantra de, sí, tú eres especial, tú tienes un estilo de aprendizaje, porque ¿qué pasa? Bueno, nunca vamos a cerrar este círculo vicioso y siempre van a haber, acuérdense que algunos de esos niños van a querer ser maestros. Entonces esa es la posición y eso es lo que existe ahorita en lo que se debería decir las investigaciones y lo que está disponible en la literatura. Ahora, no es que estén haciendo algo malo, esto o lo otro, es simplemente, como les dije, si uno no se entera, uno sigue haciendo lo que uno cree que está haciendo, que está bien. ¿Preguntas? Sí, preguntas aquí, Tengo un par de estoy minutos. complementando parte de Si lo quieren que preguntar. Alexander nos estuvo explicando, que básicamente el cambio en la perspectiva es que los estilos de aprendizaje, bueno, claro que tenemos preferencias. A mí me gusta a lo mejor hacer dibujos, me gusta ver algo, me gusta moverme, tocar, pero no quiere decir que son estilos de aprender, son preferencias, pero por ejemplo, algunas de las cosas que nosotros hacemos como mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, o hacemos un audio, etcétera, son más bien técnicas que usamos para aprender. Y esas técnicas, y como decía Alexandra, algo muy importante, no porque, por ejemplo, yo soy un aprendiz, bueno, que dicen las personas, yo soy un aprendiz visual, y yo requiero, por ejemplo, aprender a manejar, a andar en bicicleta. A lo mejor no me gusta mucho la experiencia kinestésica, pero la tengo que hacer para aprender a andar en bicicleta. Y muchas veces si nosotros al pensar en personalizarle el aprendizaje queremos ajustarlo exactamente a lo que supuestamente ellos nos dicen que son sus preferencias, creo que se están perdiendo de aprendizajes importantes porque sí tienen que vivir la experiencia de tocar, de moverse, de escuchar, de leer, y muchas veces creo que también nos perdemos de la idea de que se requiere que pasen a veces por alguna experiencia que les pueda resultar difícil o complicada para salir un poco de lo acostumbrado, porque el aprendizaje sí requiere esfuerzo. Entonces no podemos estar ajustando todo exactamente a lo que ellos quieren o necesitan, tienen que hacer cierto esfuerzo para aprender. Julieta, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, haciendo referencia a lo que hablaba hace rato Alexander, de cómo el instructor
clasifica al aprendiz. A mí me tocó el semestre pasado en preparatoria, una alumna bajó su rendimiento, entonces yo le pregunto, ¿qué sucede? Y ella me dice, no, maestra, es que yo soy auditiva. Yo dije, ah, caray, ¿y eso quién le dijo? Entonces, ahí, por ejemplo, tuve que hacerme un espacio, pongo a consideración de ustedes con más experiencia si lo que hice estuvo bien o no. Hacerme un espacio, hablar con ella y decirle que no es posible que ella solamente crea que porque escucha, aprende, ¿verdad? Entonces, sí fue un trabajo individual, pero este error sí lo estamos viendo mucho en los nuevos alumnos, ¿verdad? En los alumnos modernos, ¿verdad? Ellos ya se clasifican. Yo soy auditivo. Y entonces ya ahí tú llegas y tienes una pared. Entonces dices tú, oh Dios, tendré que picar piedra especialmente porque eh, no puede ser posible que tú estés en la clase y ella esté aquí y allá, porque al cabo ella te escucha y entonces ella ya aprendió. No sé ahí, o sea, una otra estrategia o algo que se pudiera hacer. Bueno, lo interesante del asunto, y gracias por compartir eso, Julieta, y yo me tengo que ir aquí en un par de minutos, pero lo interesante de ese asunto y lo que me imagino que yo haría en ese caso, si es posible, es, por supuesto, nunca quiere, es algo difícil, porque es algo difícil entrar en esa conversación cuando la persona, porque hay adultos que también se sienten de esa manera, y es como un credo, ¿no? O sea, es algo que ya se cree, es algo que es parte de la identidad. Entonces yo no lo refutaría de esa manera, no diría, no puede ser posible esto o lo otro, pero lo que sería bueno sería hacer como una prueba, ¿no? Ah, bueno, tú eres auditiva, perfecto. Aquí vamos a taparte los ojos y vamos a ver cómo aprendes. Si aprendes esto bien, te vamos a dar y esta es la prueba que yo le doy a todos ustedes de maestros, ¿no? Como tú dices, la persona es visual. Ok, perfecto. Dale unas ayudas visuales, no le pongas ni texto, ni le pongas auditivo, nada más un gráfico y ver qué pasa, cómo se Ok. aprende. La persona es kinestética, bueno, es kinestética, perfecto. Entonces que no le digas nada, no le des ninguna guianza, ningún libro, nada, y simplemente dale un destornillador y algo y ahí, a ver, dale, ¿cómo aprendes? Ujú. Entonces aquí esa es la cuestión a entender. Si estamos basando en eso, al final de todo, siempre decimos, esto es algo que estaba que se encontraba en todos los anuncios de los avisos de trabajo, ¿no? Cuando yo me gradué hace ya 14 años. Debe tener la capacidad debe tener la capacidad de administrar todos los estilos o estilos múltiples de aprendizaje. Sí. Y entonces, en realidad, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Es que uno no aprende con los ojos cerrados, sin oír, sin hablar y sin tocar. Uno aprende con todo. Con todo. Entonces, aprendemos con todo. Eso no es una cuestión de esto o lo otro. Las preferencias pueden ser las preferencias, pero lo que pasa es que en ciertas actividades no hay preferencia, ¿no? O sea, el que va a jugar béisbol puede ver un video de cómo se pega la bola y puede hacer lo otro, pero al final del caso va a tener que pararse y tratar de batear, ¿no? Entonces, esa experiencia es lo más importante en el caso del aprendizaje. Es la experiencia, el saber qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo bien, y tener esa guía, que es lo que debería hacer el docente, ¿no? Tener la guía de decir, ok, aquí parece que está bajando un poquito más o más arriba. Y igual pasa con todo lo demás. O sea, porque siempre hay algo donde la persona pueda trancarse un poquito. Ahora, acuérdense que no estamos hablando de estudiantes, digamos, averajes, sin problemas mentales, sin deficiencias y nada de eso. Estamos hablando de la población, digamos, averaje del asunto, que tenga todas sus facultades y como te digo, esa sería la prueba, ¿no?
Entonces yo diría, si tuviera la oportunidad de ser maestro con niños, o sea, a ver aquí quiénes son ¿cómo diría? Aprendices visuales, ¿no? ¿Quién aprende visualmente? Entonces que levanta la mano y ahí, ok, perfecto. Entonces le vamos a tapar los ojos o vamos a, o sea, van a poner estas mofas aquí y no va a haber ningunos letreros y le voy a poner unas fotos aquí a ver qué aprenden, cómo aprenden. Esto es acerca de la historia de México. Le pones unas fotos ahí de la independencia, de la batalla, pero sin ningún tipo de pista. Entonces, ¿cómo se aprende? E igual entonces con el auditivo y el otro. Me parecería a mí que sería un ejercicio interesante. Pero bueno, me tengo que ir. Un placer. Gracias por la invitación, Jasmine. Sí, Alexander. No. Mil gracias por hacer este espacio y que Alexander, yo lo contacté el día de hoy para pedirle algunos recursos para esta plática y me dijo, con todo gusto yo te puedo acompañar para hablar sobre los estilos de aprendizaje, así es que estamos muy afortunados, muy suertudos de que haya hecho ese espacio el día de hoy en su agenda porque realmente siempre está muy ocupado. Y de verdad, Alexander, nos has dejado muchísimo. Ahorita voy a tomar la pregunta de Martín para yo preguntártela por inbox y hacerle llegar a Martín tu respuesta. Mil gracias de nueva cuenta. Okay, gracias. Contacto, Alexander. Sí, lléguense al contacto en LinkedIn y todo eso y los veo. Claro que sí. Uy, ya. Muy bien, Martín, no sé si nos pudieras compartir tu pregunta o no sé si era un comentario y ya sea que yo te lo pueda contestar o que también hacérselo llegar a Alexander. Adelante, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Buenas tardes. Sí, mire, en referencia, nosotros estuvimos trabajando en un curso con lo que es el sistema VAR. Sí, exactamente lo que dice él, no puedes hacer nada más uno solo. La cuestión de recomendaciones que se dan al final de este sistema es que dominen los 4. ¿Sí? Ese es el ideal, que dominen los cuatro tipos. En referencia a cómo estuvo platicando Alexander, él lo estuvo viendo ya de manera particular, como dice, no puede ser nada más auditivo, no puede ser nada más visual, sino que debe ser una combinación en la cual, sí, en referencia, por ejemplo, cuando colocas algo visual, pues lógicamente tiene que haber una explicación, un seguimiento. Ya puede ser texto, ya puede ser auditivo, para dar instrucciones conforme a la cuestión que se trata de mentalizar a través de alguna, por decirlo así, un video, por ejemplo, ¿verdad? No vas a dejar los demás estilos, ¿sí? Sino que en realidad es una combinación entre ellos. Que esa sería la cuestión. Por eso sí me llamó la atención esto, que ustedes manejan como que es una técnica de aprendizaje. Exactamente. ¿Ya? Sí. Oye, es bueno saber cómo lo han abordado ustedes porque creo que nos puede servir a todas las demás personas que estamos en este momento escuchando y saber que aún así tiene utilidad si le cambiamos la perspectiva de cómo lo hemos estado empleando básicamente. Yo diría que lo que nos pudiera apoyar mucho es verlo como preferencias. Nosotros, que a mí me gusta leer, hay gente que le gusta leer, escuchar un libro, hay personas que les gusta que les cuenten las cosas o verla en un video, etcétera. Pero creo que tenemos la capacidad de aprender a través de esas diferentes técnicas, a pesar de que no están totalmente asociadas a nuestras preferencias de aprendizaje, y hay cierto tipo de competencias que se tienen que desarrollar a partir de técnicas que tienen que ver con diferentes tipos de preferencias, aunque no sea la mía, la tengo que hacer lo kinestésico, por ejemplo. No se completa la parte del aprendizaje o hay, por decir, algunas cuestiones de matemáticas que son muy repetitivas, que son memorísticas y las tengo que dominar, ¿verdad? No las pudiera yo dejar de lado porque, no es mi preferencia, no me gusta estar macheteando, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias por la aportación.
Corin, adelante. Creo que Miss Galán era primero, le cedo el lugar ahorita. Es que, bueno, no, ya, es que no ha bajado la mano, ahorita hizo su aportación. Ok. Yo lo estaba pensando, el BARC veo que lo están viendo como personalizar la educación hacia determinado alumno o determinados tipos de alumnos. Y yo lo veo al revés, yo lo veo como una diversificación, como dice Martín. Sí. En matemáticas, por ejemplo, yo me acuerdo de mis años de preparatoria, de secundaria, era como dices tú, machetear y repetir. Pero era básicamente, por ejemplo, en álgebra eran puras ecuaciones, algebraico. Y como yo lo presento a mis alumnos es en 4 cuadrantes, que es el primero es algebraico, el siguiente lo transformamos el álgebra en algo visual, luego es verbal, y también tienen que escribir y darme una respuesta escrita o una explicación escrita de lo que están haciendo. Entonces, haciendo esto, le ofrezco a los chavos los 4 maneras de aprendizaje. Entonces, en lugar de basarme en lo que a ellos les gusta o que son buenos, cubro los 4 al mismo tiempo y yo pienso que es una instrucción un poquito más redonda, un aprendizaje más englobado para ellos. Porque sí. Tienen que mejorar todas sus, la manera que ellos son, pues tienen que expandir su conocimiento en otras áreas también. Sí, totalmente, Cory. Creo que es muy útil esta técnica que nos acabas de explicar. Y creo que tiene que ver también con ciertos niveles de aprendizaje. A lo mejor no necesariamente verlo como estilos de aprendizaje, sino como niveles de aprendizaje de más básicos o sencillos a más complejos, que generalmente la parte concreta que tiene que ver con ese modelo físico, imagen, es la que va a ser más asequible, más fácil de comprender por parte de los aprendices. Y la parte conceptual abstracta o pasarla a alguna ecuación, esa es la parte ya un poco más compleja, pero que tiene como base la parte concreta del aprendizaje, que creo que tiene que ver, si lo vemos también desde otra perspectiva, tiene que ver con los niveles en los que va pasando el aprendiz para ir aumentando la complejidad o el alcance del aprendizaje de concreto a más abstracto. Mil gracias. Otra cosa que yo les quiero comentar antes de pasar a otra perspectiva, algo que yo trabajo mucho en el área de desarrollo humano y también en el área de educación, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. No sé si ustedes lo han escuchado. Se manejan 2 tipos de mentalidades que rigen nuestras acciones, nuestras decisiones, y que se originaron a partir de las investigaciones de la doctora Carol Dweck de Stanford. Y ella hizo un estudio longitudinal a lo largo de varios años con una generación, las fue siguiendo a lo largo de varios años y se dio cuenta que no eran las calificaciones las que determinaban, por así decirlo, el éxito, como nosotros lo denominamos, que por ejemplo tener un buen sueldo, tener un buen trabajo, o emprender un negocio, ganar buen dinero, tener una vida pues de bienestar estable. Ella identificó que los alumnos que se les enseñaba a desarrollar una mentalidad de crecimiento, es decir, que la práctica es la que te hace ser mejor persona, que tú puedes cambiar, que eres adaptable y que siempre estás en constante transformación y movimiento, fueron esos alumnos que tuvieron un futuro un poco más prometedor, más brillante, a diferencia de aquellos que aunque sacaban 10, desarrollaban una mentalidad fija, es decir, con ese material genético con el que yo nací, es lo que yo tengo para desarrollarme en la vida. El coeficiente intelectual, mi personalidad, mi potencial determinado por la genética, y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, para estas personas, el esfuerzo es infructuoso. ¿Por qué? Porque esa carga ya está predeterminada de nacimiento. Entonces, estoy como atado de manos. Ellos desarrollan esta mentalidad fija. Entonces, yo trabajando mucho en las empresas y con docentes y alumnos, me doy cuenta que las personas que se casan con lo que ellos denominan su estilo de aprendizaje son las que menos adaptables son. Por ejemplo, yo soy kinestésico, entonces me tengo que mover, y si me pones un audio, me pones a leer, no voy a aprender, porque están casados con esa idea y manifiestan una mentalidad fija. Es decir, no me puedo mover, no puedo cambiar, no me puedo adaptar. Entonces, yo soy así. Entonces, si no me lo das como yo lo necesito, no puedo aprender. Hasta se cierran cuando pudieran aprender.
Entonces veo que eso es lo que determina, ahorita más que nunca, con el entorno tan cambiante que estamos teniendo, requerimos que los alumnos desarrollen la capacidad de adaptación más que nunca. Y que a pesar de que mi preferencia sea visual, pues si tengo que entrarle a leer y escuchar, lo voy a hacer para adaptarme, para transformarme y cambiar y salir adelante. No me puedo quedar con que no, pues es que yo soy así y no puedo hacer nada para cambiar. Entonces esto también tiene un componente psicológico, emocional, que tiene que ver con la adaptación de los individuos. Muy bien, si no hay algún otro comentario, pregunta, pueden levantar su mano como lo han estado haciendo o escribir en el chat. Muchísimas gracias. Y pasamos al segundo cambio de perspectiva, lo que es la noción de la inteligencia. No sé si ustedes, bueno, los quiero que se recuerden la época de la preparatoria. Y a ver, díganme, ¿quiénes eran los que se sentaban adelante? ¿Quiénes se sentaban atrás? A ver, platíquenme. Me pueden escribir por el chat. ¿Qué patrones había en ese sentido en la época de la preparatoria? No, en las de ustedes no. Bueno, voy a platicar en la mía, en la que yo estuve. No les voy a decir hace cuántos años que egresé para que no me saquen cuentas, pero generalmente los que se sentaban, a ver, aquí nos dice, Julieta prefería hasta adelante, y Mayumi dice, adelante los inteligentes y atrás los desastrosos. Así es, Mayumi. Entonces, Julieta era de las inteligentes. Entonces, de hecho, sí, desastroso. Dice, no, yo no veía bien. Bueno, por ese tipo de cuestiones. Muy bien. Entonces, también, así es, en la preparatoria donde yo estudié, y de hecho las butacas, así como está en esta imagen, así eran las butacas alineadas en filas, y los que querían pasar desapercibidos se iban hasta el fondo y se ponían así como que agachados y que no los viera el profesor. Y bueno, en esa época yo les voy a platicar algunas creencias que yo tenía. Yo en esa época de la preparatoria pensaba que los que sacaban 10 eran los que iban a tener un futuro más prometedor, que eran los que les iba a ir mejor en la vida. Y, por ejemplo, yo aquí les presento, son perfiles ficticios, pero lo uso para levantar este tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, aquí tenemos a Bárbara, que es dueña de un despacho de arquitectos. Imagínense que estos chicos que estaban en la foto anterior tuvieron la reunión de exalumnos como 20 años después, y aquí es donde están cada uno de ellos. Nancy, pues, es maestra de kinder, Nicolás es propietario de un bar, Francisco es encargado de atención a clientes en negocio de telefonía, Berenice es emprendedora en negocio por catálogo, Melissa es directora del área de marketing en empresa internacional, René, asesor de seguros. ¿Cuáles creen ustedes que terminaron la universidad? ¿Cuáles los dejaron trunca? ¿Creen que podemos predecir sus calificaciones con base en dónde se encuentran 20 años después? A ver, escriban por el chat. Si creen que sí podemos predecir cuáles serán sus calificaciones según en dónde se encuentran 20 años después, laboralmente hablando. Pónganme sí o no. ¿Podemos hacer esta predicción? ¿Qué dicen los demás, los que están muy calladitos? Alma dice que no, Julieta también dice que no, Martín igual, Corin igual. ¿Qué nos dicen los demás? No se me duerman los que andan por acá. Ok, Mayumi, gracias. También Vicky nos dice que no. Así es, totalmente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si siempre nos han vendido la idea que el que saca 10, y nosotros a nuestros hijos, saca 10, ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento detrás del 10? ¿Qué se supone que va a lograr o va a garantizar un alumno que logre el 10? Pues no necesariamente va a garantizar un éxito profesional o personal. ¿Por qué? Porque la noción de inteligencia tradicional, incluso hasta la actualidad, porque yo soy asesora de escuelas, me dedico a trabajar con escuelas, veo en las aulas, me asomo tantito y siguen todavía abordando la inteligencia como la capacidad de expresión oral, escrita, toda la parte lingüística y la parte lógico-matemática. Son los que están preferenciando como inteligencia y también tienen mucho enfoque en la rapidez en la respuesta y la precisión de la respuesta. Eso lo veo muy, muy marcado.
Entonces, aquí nos dice Julieta, en nuestra enseñanza era la mejor medida, así es, pero he confirmado que es desarrollo de actividades lo que te coloca. Nidia dice, no se puede predecir, ya que hay alumnos que batallan más en lo teórico, pero en la práctica son muy buenos al interactuar con personas, etcétera, viceversa. Excelentes aportaciones, creo que, ok, la de habilidades, Julieta, sí, ok, desarrollo de habilidades. Muchas gracias. Excelentes aportaciones, así es, no se puede predecir. Y más, si nuestra medida son estos dos tipos de capacidades o habilidades que, como sabemos, están asociadas a cierto tipo de trabajos. Si hay alumnos, por ejemplo, yo también trabajo un poco el área de educación especial y todo lo que tiene que ver manejo de grupo en el aula. Entonces, cuando me llaman y me dicen, oye, hay un grupo bien difícil, puedes ir a observar a los alumnos y ver qué está pasando. ¿Qué creen que hago yo? Yo no observo a los alumnos, yo me pongo a poner atención a la clase. Y las primeras causas yo las encuentro en la instrucción. Observar al docente, así es. Y Martín nos dice, se tiene que conjuntar lo aprendido con lo practicado según lo que desean, totalmente. Entonces, yo cuando observo al docente o a la docente, me doy cuenta que hay muchísimas lagunas o fallas en la instrucción que hace que los alumnos se desenganchen, que sientan que no hay propósito, no hay sentido, por lo tanto, pues la motivación no está ahí, porque no hay un sentido, no hay una contextualización adecuada, no le ven el sentido a estar haciendo esas actividades, a estar poniendo atención, y empiezan a distraer a otros, empiezan a aventar el papel, etcétera. Entonces ahí me doy cuenta de que falta mucho afinar la parte pedagógica. Corin, absolutamente, hay que mantener la atención de los alumnos. Así es. Y también, ahorita que vamos a hablar sobre personalización de la enseñanza, veo que no hay un ajuste a las características de los grupos. Veo a maestros enseñando lo mismo año tras año tras año, como si los alumnos fueran exactamente los mismos que reciben año con año. Entonces ahí, cuando nosotros nos manejamos con la noción de inteligencia tradicional, pues realmente estamos perdiéndonos a muchos alumnos que tienen un potencial increíble. Ahora, ¿cuál es la nueva perspectiva con relación a la inteligencia? Pues la teoría de las inteligencias múltiples. Yo me imagino que varios de ustedes ya están familiarizados con esta teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner, que es un investigador de Harvard, y él tiene años de experiencia investigando y documentando esta teoría que se usa con mucho éxito para realmente llegar a todos los estudiantes. Entonces, en este caso, yo les recomendaría que más que ajustar según estilos de aprendizaje, hay que ajustar a los tipos de inteligencias. Entonces, aquí vemos que hay 8 inteligencias: la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal, lingüístico verbal, lógico matemático, naturalista, interpersonal y visoespacial. Si se fijan, estas dos que están aquí del lado inferior derecho son las de la inteligencia tradicional, son solamente un pequeño porcentaje del total de inteligencias que nosotros pudiéramos encontrar en nuestros alumnos. De manera muy breve, porque la idea no es explicar a fondo esta teoría, pero les quiero comentar de qué se trata cada una de las inteligencias y quiero que ustedes vayan pensando qué profesiones están ligadas a esos tipos de inteligencias. Por ejemplo, corporal kinestésico tiene que ver con la coordinación de los movimientos, tanto coordinación motora gruesa, fina gruesa y fina, perdón, y coordinación ojo-mano, las cuestiones también, no solamente tener esa capacidad física, sino tener dominio sobre esa capacidad física, sobre mi velocidad, mi fuerza, mi flexibilidad, y poder ligarlo con la parte de crear estrategias para conseguir un resultado esperado. Escríbanme por el chat, así bien rápido, qué profesiones les parece a ustedes que se benefician de la inteligencia, necesitan tener una alta inteligencia corporal kinestésica. Bien rápido, vamos a ver. Deportes, totalmente. Michael Jordan se me viene a la mente. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás?
Ensamblaje totalmente, sí, o si tiene que ver con nanotecnología, ahí también. Danza, artistas, bailarines, excelente, muchísimas gracias. Y podemos encontrar más, ¿verdad? Entonces aquí, yo lo veo en los cirujanos. Un cirujano tiene que tener inteligencia corporal kinestésica, muy importante, si no, pues ahí quedamos en la mesa de operación. Entonces, interpersonal, inter hacia adentro, tiene que ver con mi capacidad de introspección, de reflexión, de hacer cambios en mi persona, de tener esa capacidad de elevar mi nivel de conciencia para hacer cambios, de darme cuenta de mis áreas de oportunidad, aprovechar mis fortalezas. Rápido, póngame por aquí por el chat cuáles son esas profesiones que se benefician o que se favorecen de este tipo de inteligencia. Psicología, totalmente. Así es. ¿Cuáles otras? Maestro, totalmente, Alma. Así es. Es muy, muy importante. Supervisor, recursos humanos, así es. Excelentes aportaciones. Vámonos a la parte lingüístico-verbal. Nada más lo voy a mencionar, pero creo que es muy clara las profesiones, pues tiene que ver con el manejo y dominio de la expresión oral, escrita en diferentes contextos. La lógico-matemática, pues tiene que ver con también esa capacidad de hacer cálculos, tanto a nivel concreto como a nivel abstracto, con precisión, con rapidez. La parte naturalista, bueno, aquí nos dice Martín, que también de la parte interpersonal ejecutivo. Muy bien. De la naturalista tiene que ver con la naturaleza, es decir, entender, poder captar patrones en los fenómenos naturales, poder entender los patrones dentro del medio ambiente, observar y ver los ciclos de vida de las plantas, de los animales. Tiene que ver ambientalista, Martín, excelente. Pero aquí esta parte naturalista tiene que ver mucho con la parte de entender los principios que rigen nuestro mundo físico. Tiene que ver con la parte científica, con el método científico. Entonces, aparte de ambientalistas, pues están los investigadores. ¿Y qué otro tipo de profesiones? Creo que hay muchas profesiones con la parte naturalista. Hablamos de plantas, medio ambiente, animales, ciencias, patrones, medio ambiente, químicos, totalmente. Biólogos, muy bien, biólogos, ingeniero ambiental, excelente. Ahora tenemos la parte, perdón, me equivoqué, ahorita dije intrapersonal, pero era interpersonal, y acá está dando vuelta el círculo, dice intra. Bueno, lo que voy a hablarles sobre la interpersonal. Inter es en la relación con las demás personas, esa capacidad que tengo para, por ejemplo, negociar, para persuadir, para crear relaciones duraderas, para tener empatía, aplicar habilidades sociales como comunicación, ser líder, la parte de escucha activa. Entonces, ¿en qué tipo de profesiones ustedes ven que están muy marcados este tipo de inteligencia? Gracias, Martín, aquí con tu última aportación. Maestro, totalmente. Trabajamos en la relación con las personas, ¿verdad? Sociólogo. Muy bien, vamos a ser bien rápido, vamos generando ideas en ese sentido. Trabajador social, político, muy bien, totalmente. Psicólogo, así es, psicólogo es intra y es interpersonal y el maestro también. Recursos humanos igual. Las personas de ventas tienen bien marcada la inteligencia interpersonal, muy marcada. Las personas que están en una posición de liderazgo, y como ahorita comentaban los políticos, también gente que está en puestos de gerencia, así, ¿no? Y tenemos la inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial, aquí lo que me interesa mucho es la parte espacial, es el manejo del espacio, es decir, poder entender diferentes perspectivas, las orientaciones, derecha, izquierda, entender mapas, ¿sí? Poder hacer una distribución de algo en un lugar. Por ejemplo, las personas que son diseñadores de interiores, o sea, ven un lugar y en su mente ya Entonces, a ver, pónganme aquí, ingenieros, arquitecto, geólogo, ¿qué más? ¿Qué más? Visoespacial. ¿Qué más? Son muchísimas profesiones.
Un taxista tiene una increíble capacidad en ese sentido. Ingeniero civil, artistas plásticos, así es, también esa parte del manejo del lienzo y saber dónde. Yo la verdad empezaba a dibujar algo y luego me salía de la hoja, ya no podía regresar, un relajo, ¿no? Entonces algo tan sencillo. Ingeniero civil, muy bien. Y por último, la inteligencia musical, que creo que el mismo nombre ya nos da muchas implicaciones a qué se refiere, y es entender esos patrones en los sonidos, el ritmo, poder manejar instrumentos musicales, hacer composiciones, crear música, armonizar, pero también tiene que ver con la apreciación de la música, no solamente producir, generar, sino también apreciar. Entonces, díganme qué profesiones tienen que ver con esa parte. Así bien rápido, ¿qué profesiones? Músicos, compositores, cantantes, bailarines, totalmente, totalmente. Crítico musical, así es. Productor. Muy bien, muy bien. Y creo que hay muchísimas. Las educadoras que con los niños enseñan con muchas canciones también. Artistas, ingenieros de sonido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos. Ahora, sobre la nueva noción, una nueva perspectiva de la inteligencia, vamos a hacer un énfasis especial en la parte intra e interpersonal. Y esto se le ha denominado principalmente a esos dos tipos de inteligencia, entran dentro de lo que conocemos como inteligencia emocional, que básicamente son 5 competencias, 3 de ellas tienen que ver con la parte de intrapersonal, que tiene que ver la parte intrapersonal. Estas 3 competencias es el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Y las otras 2 competencias que tienen que ver con la parte interpersonal son la empatía y el conjunto de habilidades que conocemos como habilidades sociales, donde entran muchísimas. Como les comentaba hace rato, la comunicación asertiva, la escucha, el liderazgo, resolución de conflictos, negociación, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un espectro demasiado grande y en la actualidad, como les decía, la capacidad de adaptación tiene que ver más con la inteligencia emocional que con un desempeño académico de 100, según la noción clásica de la inteligencia. Por eso la relevancia de enseñar inteligencia emocional en las escuelas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, vámonos a el siguiente cambio de perspectiva. Aprendizajes esenciales. Bueno, les voy a decir una lista de palabras. Ustedes la van a escuchar, no van a anotar nada por escrito. Quiero que traten de recordar el mayor número de palabras que yo voy a repetir. ¿Listos? ¿Listas? ¿De acuerdo? Muy bien, aquí va la lista de palabras. Solo traten de retener, así sin escribir nada. Aquí vamos. Volante, cobija, soneto, velocidad, pelaje, patas, estratosfera, estrellas, cansancio, gasolina, ritmo, raza, órbita, hembra, cama, sueño, canción, soneto, órbita, gasolina. Escriban por el chat las que se recuerdan cada uno de ustedes. No estén copiando, por favor. Las que recordaron de las que dije, escríbanlas en el chat. Todas las que recuerden, por favor. Ok, aquí vamos viendo, vayan leyendo lo que van poniendo sus compañeros y compañeras para ver qué diferencias hay en ese sentido. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos Daisy, también nos comparte sus palabras. Corin. Fíjese cuáles son las que más se repiten. Nidia, Claudia, Julieta, Alma, Martín, Vicky. ¿Cuáles? Abran su micrófono y díganme cuáles son las palabras que más
repitieron, que fueron más recurrentes en las respuestas que dieron por el chat? Gasolina. Ajá. Órbita. ¿Cuál? ¿Gasolina y cuál? Órbita. Órbita. Cobija. Fueron las que más, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué fueron las que más se repitieron? ¿Se dieron cuál? Porque las dijiste 2 veces. Ajá, son las que repetí. Las demás no las repetí. Entonces, la variación más grande fue en aquellas que no repetí, ¿verdad? Y varió tanto en el número de palabras y cuáles fueron esas palabras. Quiero que se queden con esa idea. Este breve ejercicio nos dice las que más se repiten son las que todos pues más probablemente van a recordar. Dentro de las que no se repiten va a haber una variación importante tanto en cuáles palabras recuerda cada quien y la cantidad de palabras que recuerda cada quien. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene que ver con lo que quiero hablar con ustedes sobre aprendizajes esenciales. Cuando los alumnos y las alumnas asisten a su curso, piensen en las materias que ustedes imparten. Si ustedes son maestros de primaria, piensen en el grado que ustedes enseñan, 4º grado, si yo doy inglés, ubíquense. Y piensen en un grupo que tengan, un grupo de 15 alumnos, de 20 alumnos, de 30. ¿Ustedes creen que sus alumnos salen con esta variación en cuanto a aprendizaje? Unos recuerdan más unas cosas, lo que más repitieron es lo que más se les quedó a la mayoría, y ustedes identifican que hay variación en lo que se llevó cada quien terminando el curso. ¿Ven estos resultados en sus grupos? Sí hay variación. También nos dice Corin que sí. ¿Qué nos dicen los demás? Si tal vez no se han fijado, hagan a lo mejor una estimación. ¿Qué creen que sucede? Nos dice Martín que sí, Nidia también, Alma también. Muy bien. Yo he encontrado que ese es un problema muy grande en la educación. Les voy a decir por qué. Se supone que nosotros trabajamos sobre aprendizajes esenciales, pero ¿saben los alumnos realmente cuáles son esos aprendizajes esenciales? ¿Hacemos nosotros una distinción de qué es esencial y qué no es esencial? Entonces, tal vez no. Por ejemplo, yo veo a los maestros que reciben el programa de la SEP y lo cumplen al pie de la letra, así como un checklist, palomita, 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 palomita. Pero cuando hacemos una evaluación, nos damos cuenta que a lo mejor de esos contenidos que se vieron, bueno, yo cuando trabajo con los maestros y trabajo en las escuelas, aquí Julieta también nos comenta que sí hay variación, aun cuando exista repetición. Bueno, yo lo que me he dado cuenta que hay 3 categorías de contenidos. Podemos hablar, cuando hablo de contenidos, no hablo necesariamente de contenido tipo teórico. Hablo también contenido actitudinal y contenido que relacionado que pueden ser habilidades. Entonces, encuentro que hay 3 categorías. Los aprendizajes esenciales, contenido que se encuentra en esa categoría, contenido que se encuentra en aprendizajes deseables y aprendizajes complementarios o secundarios. El énfasis de nuestro programa debería estar en el primero, en la primera categoría. Entonces, yo les invito a que ustedes hagan un ejercicio antes de iniciar el ciclo escolar, revisen todo su programa, revisen los libros de texto si manejan libros de texto y cuestiónense qué debería entrar dentro de la categoría de aprendizajes esenciales. Yo tengo varios criterios que trabajo con las escuelas, pero principalmente este es el que debe estar consolidado en todos los alumnos al término del ciclo escolar. Esto es no negociable y está enfocado al aprendizaje para toda la vida. Son las cosas que van a dejar huella. Ahora, ustedes saben, por ejemplo, si ustedes dan universidad, si dan preparatoria y reciben alumnos de diferentes escuelas, crean, yo estoy segura que dicen, estos niños vienen de esta escuela, estos vienen de esta escuela, estos vienen de esta escuela porque traen como una huella. Entonces, a nivel negocio, así es, a nivel negocio, ahorita voy a leer tu comentario, Cori. Una escuela tiene una propuesta de valor. La propuesta de valor puede ser, somos una escuela innovadora, somos una escuela que educamos muy apegados con respecto a la naturaleza, somos una escuela
de pensadores, de emprendedores. Esa es la propuesta de valor y que se tendría que estar concretando en el aula. Y todo lo que son aprendizajes esenciales, aunque yo tenga el mismo programa de la SEP, pero cada escuela tiene un enfoque diferente, yo debería darle como mayor preferencia a ciertos contenidos, no solo de toda la vida, sino que también están en la línea de mi filosofía, de mi modelo educativo, que es lo que me va a hacer diferenciarme de lo que están haciendo las otras escuelas. Porque hablando de, como propuesta de valor, como término de negocios, no podemos abarcar ser buenos en todo. Tenemos que elegir tres elementos de propuesta de valor en los que vamos a competir como escuela o con los que nosotros vamos a marcar esa huella de nuestra escuela en nuestros estudiantes. Y eso tiene que estar bien marcado en la primera categoría. Aquí nos dice Cory, él es docente en El Paso, Texas, es docente de matemáticas, y nos dice, en Texas tenemos los Essential Knowledge and Skills. Así es. Y bueno, para los que no saben, yo fui docente también en el estado de Texas por 5 años, y fui docente en el área de primaria bilingüe, en 4º grado, y los programas que nosotros manejábamos eran súper cargados de contenido, excesivamente cargados de contenido. Entonces, cuando nosotros no hacemos una diferenciación del nivel de prioridad de los contenidos, sucede lo que ocurrió en el ejercicio. Cada quien sale de chile, tomate y cebolla. Entonces, no necesariamente sale con lo verdaderamente importante. Entonces, yo tengo que tratar de controlar que salgan indudablemente, dominando los aprendizajes esenciales. Ahora, los aprendizajes deseables es el segundo nivel de relevancia o de prioridad que le vamos a dar a los aprendizajes, y tiene que ver con esos contenidos que son útiles, son buenos de saber, tienen una vigencia limitada, pero según las tendencias y las megatendencias. Entonces, por ejemplo, las tendencias tienen una vigencia de aproximadamente 5 o 10 años, y las megatendencias van más allá, como a 15 años. Pero va a llegar un momento en que van a perder esa vigencia. Entonces, ahorita que estamos preparando a los alumnos para el futuro, estamos preparándolos para profesiones que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser, que aún no existen. Entonces, si nosotros hay algo que tiene que ser un aprendizaje para toda la vida, puede ser el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, no importa para dónde vaya el mundo, va a ser una herramienta importante para su vida. El valor del respeto, por ejemplo, saber redactar, leer, tener una comprensión de lectura, son cosas que independientemente para el mundo lo van a necesitar. Y por último, tenemos la categoría de aprendizajes complementarios o secundarios, que este es contenido de relleno, de poca utilidad, y pues generalmente nos meten en los programas porque hay agendas políticas o porque siguen modas. Entonces, si permítame, aquí va entrando. Tú dices, si hay un día que hubo lluvia, no pudimos tener clases, ¿qué es lo que yo voy a sacrificar dentro de mi programa? Los aprendizajes secundarios, porque nadie los va a extrañar, nadie se va a dar cuenta. Ahora, si yo tengo como criterio cumplir al 100% con mi programa, los voy a mencionar, los voy a abordar y vuelta a la página. Ya, o sea, voy a ponerle palomita, pero no me voy a estacionar, no voy a hacer actividades, no voy a desvivirme, porque voy a cumplir nada más con el requisito. Ahora, cuando nosotros en la parte de personalización, nos puede servir también para enfocar con actividades adicionales que queramos integrar, que tienen que ver con intereses personales de los aprendices. Que, por ejemplo, unos están interesados en los mangas, otros están interesados en saber, por ejemplo, parkour, que quieren saber sobre tales artistas, etcétera. Si tú quieres abrir, pero también seguir vinculándolo para reforzar, para contextualizar los aprendizajes esenciales y deseables. ¿Preguntas hasta aquí? Me gustaría saber si esto quedó claro, esta distinción, y cómo la pueden ustedes bajar en su planeación previo al próximo ciclo escolar. Pónganme retroalimentación en el chat, por favor. ¿Todo bien hasta aquí con esta clasificación? ¿O hubo más preguntas o más dudas?
Gracias, Martín. Ahora, ¿cómo lo trabajo en las escuelas? Les apoyo de la siguiente manera. Generalmente las escuelas tienen un currículum lineal, que es el que está en amarillo con rojo. El currículum lineal es, dice el programa, que tal día yo tengo que ver tal tema, palomita. El otro día tengo que ver este tema, palomita, 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 pero no necesariamente vuelvo a retomar estos temas. Si dice que lo retome, lo retomo. Si no dice, no, yo ya cumplí. Pero se fijan la importancia de la retención. La importancia de la retención no se da con la mera memorización, se da con la repetición. Entonces aquí vemos en la parte inferior, esto se da con la práctica progresiva, deliberada, con propósito y contextualizada. Esa es la clave para que los alumnos y alumnas retengan este contenido y que lo puedan transferir a un contexto real. Y esto se logra con un currículum en espiral, que es el que está en color azul. Los puntitos, tanto rojos como azules, son esas piezas de contenido. Puede ser, como decía ahorita, con las ecuaciones, pero a lo mejor no voy a repetir exactamente lo que di de ecuaciones. Ahora le voy a agregar un poquito más de complejidad. Le voy a poner ejercicios en otros contextos. Le voy a agregar algo más sobre otro, lo voy a vincular con otro tema. Entonces, el currículum en espiral, si se fijan, es seguir repitiendo ese contenido en diferentes momentos para facilitar la retención, como el ejercicio que hicimos de las palabras. Lo vimos nada más en este breve ejercicio. Las que repetí fueron las que todos me mencionaron, pues las mencionaron por igual. Y eso se da con un currículum en espiral. Si lo menciono una sola vez, no importa qué tan magistral haya sido tu clase, te desviviste y fue maravillosa, ¿cuánto se les ocurre que pase de tiempo antes de que se les olvide? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor van a pasar 2 semanas y ya se les olvidó. Y cuando volvemos y regresamos con ellos, nosotros nos enojamos y es que ya lo vimos, ¿cómo es que no se acuerdan? Y nos enojamos, y la clase que hice estuvo maravillosa y todos participaron, etcétera, ¿no? Pero recuerden, podemos caer en lo que es la saturación cognitiva cuando queremos que los alumnos llenen su memoria con contenidos, cosas que estamos nosotros viendo día con día nuevas. Entre más acumules cosas nuevas, esa memorización, esa retención no se va a dar. Y por lo tanto no lo van a poder bajar y no lo van a poder llevar a su vida cotidiana. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Les hace sentido este esquema? A ver, Martín, eso pasa con el siguiente profe. Si ya lo vieron, ¿cómo repetirlo nuevamente? Totalmente. Y esto que dices, Martín, tiene que ver con el trabajo de alineación, tanto vertical como horizontal en las escuelas. Vertical me refiero, incluso si una escuela tiene educación preescolar hasta secundaria, que estén alineados todos los maestros desde preescolar hasta secundaria y sepan lo que está viendo cada grado y cómo lo están reforzando. Y horizontal me refiero a los maestros del mismo grado. Acá Julieta lo dice, por ejemplo, esto en la materia de química es muy aplicable con un tema, símbolos y nombres de los elementos químicos. Así es, y si tú lo estuvieras repitiendo y repitiendo, pero en diferentes contextos, no que no sea así como que enfadoso, que lo mismo, relacionado con otros temas, etcétera, la retención se daría mucho más. Esto se hace, como decía abajo, con práctica progresiva, deliberada, con propósito y contextualizada. Muy bien. Déjenme, permítanme. Voy a dejar de compartir. Miren, ya nos queda bien poquito tiempo, pero tengo un ejercicio que quisiera hacer con ustedes que tiene que ver, pero yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Muy bien, déjenme nada más ver una cosa. Muy bien, el siguiente, les voy platicando, el siguiente tiene que ver con la personalización del aprendizaje. Y ahorita hace un momento nos platicaba Alexander de los dominios del aprendizaje. Ahorita voy a regresar a esta parte de los dominios del aprendizaje.
Déjenme ver, acá hay otro comentario en el chat. Martín nos dice, en la materia de física se van encajando los contenidos vistos para ir a lo complejo. Así es. Aquí lo importante no solo es esa secuencia, sino que se vaya repitiendo los términos más importantes para que se puedan vincular con los nuevos a medida que vas aumentando la complejidad. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, entonces ahora, con relación a la personalización del aprendizaje, muy bien, aquí nos hablaba hace un momento Alexander de los dominios del aprendizaje. Y algo muy, muy importante es entender cómo se da el aprendizaje en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, y también algo muy importante, nuestra tarea principal al inicio del año escolar es conocer lo más que se pueda de nuestros alumnos y nuestras alumnas, de manera que podamos hacer esta personalización. Cuando hablo de personalización, no es que de manera individual yo voy a hacer ajustes a mis estrategias o a mis actividades, sino que, por ejemplo, si yo tengo datos grupales y me doy cuenta que a la mayor parte de los alumnos de mi grupo les gusta este grupo coreano, ¿cómo se llama? ¿Qué? No me acuerdo. Un grupo coreano de moda que son puros chicos, que son como 7 chicos. A ver, aquí ya alguien me parece que me contestó. Ándale, BTS, tú sí sabes, Mayumi. Ok, si me doy cuenta que a ellos les encanta el BTS, pues me voy a meter a estudiar y cómo lo voy a relacionar con mis materias para que rápido les llame la atención aprender sobre estos temas, tomando como ejemplo BTS. Ahora, les voy a compartir una herramienta que se llama Perfil del Aprendiz, que es la que yo utilizo mucho para tener un conocimiento de mi audiencia previo a las clases. Esto lo hago previo a arrancar. Bueno, ya que los conozco un poco más, lo que hacemos es algo parecido al buyer persona que utilizan en el área de marketing. Pues yo analizo cada grupo de 20 alumnos, 15, 18, y los veo como un todo. Y trato de identificar, por ejemplo, cuáles son sus rasgos característicos. Si yo los pusiera en una distribución de la campana y tomara al promedio de los alumnos, no a los extremos, donde se encuentra el grueso, ¿no? Y pudiera identificar sus características más comunes, hagan de cuenta que yo cierro los ojos, meto la mano y dentro de esa joroba de la curva saco a un alumno o a una alumna y le creo una persona ficticia. En este caso yo le puse Sandra Montellano, que no existe. Yo agarré una imagen ahí de internet. Entonces el perfil es una alumna de 6º grado de primaria, mi grupo es de 6º grado, del colegio Enrique Arreguín. Perdón, aquí si alguien del colegio Enrique Arreguín es inventado, ¿eh? No es una alumna de ahí. Los datos demográficos, ¿cuáles son los datos más comunes de los alumnos? En este caso a lo mejor vienen de fuera o son de ahí de los Mochis, más o menos las edades, de qué tipo de familia, cuántos alumnos, de qué nivel socioeconómico, cuáles son sus hábitos. Le gusta la natación, come dulces. Por ejemplo, aquí en los Mochis hay muchas albercas, hay mar, entonces es probablemente un interés y un hábito tiene que ver con la natación. Le gusta ver televisión, jugar videojuegos. ¿Cuáles son los intereses? Hasta si se fijan bien específico, Umbrella Academy, Stranger Things, Patito Feo, bla, bla, bla. Y en el lado derecho son cosas muy importantes sobre... esto es como parecido, es un ejercicio de empatía. De hecho, en negocios se llama mapa de empatía. ¿Por qué? Porque yo trato de meterme dentro de ese alumno o esa alumna para entender las cosas desde su mundo. Quiero entender perdón, desde su perspectiva. Quiero entender el mundo desde su perspectiva. Entonces, no yo viéndola de tercera persona, sino yo me meto y digo, ¿cuáles son sus principales retos de esta niña de 11 años? Pues se le dificulta matemáticas, también hacer amigos, se molesta cuando sus padres le piden que pase menos tiempo con el celular, etcétera. ¿Cuáles son sus frustraciones en su vida? Y aquí es neutral, no vamos a criticar de que, ay, esta niña qué exagerada, o que se ahoga en un vaso con agua, o qué tontería. No, yo soy esa niña de 11 años que me frustra actualmente.
pues los cambios físicos que estoy teniendo en esta etapa de pubertad, ¿verdad? Que mis hermanos que me molestan, quiero un poco más de privacidad, que mis papás no me escuchan, le molesta también esto de que no la dejen ver a sus amigos por el distanciamiento social, etcétera. ¿Y cuáles son sus objetivos? A lo mejor sus objetivos no es sacar 10. Sus objetivos es pasar nomás la escuela, estar bien con sus papás en ese sentido. Quiere independencia, quiere lograr tener más amigos, graduarse, pasar a secundaria, etcétera. Entonces, cuando nosotros ya entendemos esa perspectiva de ella, de cómo ve el mundo, cómo ve la escuela, todos sus objetivos en su salón de clases, podemos empezar a hacer ajustes en esta parte de la personalización. Ahora, otra cosa importante, a mí me gustaría que me dijeran acá por el chat en cuáles de sus escuelas trabajan bajo el modelo por competencias. Escríbanme, por favor, por el chat. Nada más pónganme nosotros sí o sí. ¿Quiénes de ustedes trabajan con el modelo por competencias en sus escuelas? Martín, Julieta, ¿quién más? Alma, Nidia, Mayumi. ¿Qué dicen los demás? ¿O les parece que sí? No sé. Ahí sí, si ustedes en su programa ven que dice competencias. Muy bien. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, las competencias integran estos dominios del aprendizaje que habíamos hablado previamente, el cognitivo, el afectivo, el psicomotor. Muy bien. Y estos tienen que ver con 3 tipos de aprendizaje: los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes. Cada competencia tiene que integrar estos 3 tipos de aprendizajes. Y como ustedes pueden ver, los pilares de la ONU también están integrados aquí. Saber ser, saber conocer, pues ya está integrado en la parte de conocimiento, saber hacer, y saber convivir. Esta parte son de los 4 pilares de la UNESCO. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos 3 tipos de aprendizaje de manera integrada, aquí yo les traigo este ejemplo. ¿Cuáles son las acciones que debe o tiene que llevar a cabo un carpintero para elaborar una mesa? Imagínense que yo trabajo en una escuela técnica donde les voy a enseñar carpintería a los chicos o a las chicas. Entonces, lo que yo hago para desarrollar una competencia, observo un nivel de competencia ideal, el que yo quisiera que alcanzaran mis alumnos, y lo documento. Aquí están, por ejemplo, la competencia de elaborar una mesa tiene 8 acciones u 8 tipos de aprendizajes. Si se fijan, están en una secuencia, no me puedo brincar. Algunos van en paralelo, cuando hablamos de otras competencias, hay unos que corren en paralelo, pero aquí hay una secuencia muy marcada. Primero, diseñar el modelo de la mesa a elaborar. 2, elegir la madera. 3, tomar medidas, hacer los cortes en la madera, ensamblar las piezas siguiendo el modelo, pegar las piezas de manera resistente, lijar el mueble quitando las superficies rugosas y barnizar el mueble. Ahora, si se fijan, cada uno de estas serían como las subcompetencias, es lo que tienen que ir dominando los alumnos para desarrollar la competencia de elaborar una mesa. ¿Para qué sirve esto con relación a la personalización del aprendizaje? Como les comentaba hace un momento, nosotros podemos desglosar una competencia en 3 tipos de aprendizajes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, vámonos a esta subcompetencia: diseñar el modelo de mesa a elaborar, qué conocimientos debe de tener, qué habilidades debe de manifestar y actitudes y valores. Elegir madera, igual. ¿Ya se fijan? Yo voy especificando, tomar medidas, barnizar el mueble. Algunos de estos conocimientos vienen de cursos previos que tomaron de carpintería dentro de mi programa de escuela técnica. Ya debieron haber aprendido algunas de estas cosas. Ahora, imagínense que yo hago una evaluación diagnóstica y me doy cuenta que hay alumnos en la parte de elegir madera, que hay alumnos que no saben diseñar el paso anterior, no saben diseñar el modelo de mesa a elaborar.
Hay alumnos que ya están listos para entrar a la parte de elegir madera. Entonces, la parte de la personalización implica agrupar a los alumnos según en donde se encuentren dentro de esta secuencia desglosada de las diferentes aprendizajes que tienen que ir llevando de manera secuenciada para saber en dónde se encuentra cada quien y darle lo que necesita. Ahorita que yo comentaba que si ustedes hacen un trabajo colegiado de alineación, si hay un alumno que va a aprender ecuaciones lineales y no tiene los aprendizajes antecedentes para empezar a trabajar con ecuaciones lineales, tengo que rastrear cuál es su último nivel de aprendizaje con relación a ecuaciones lineales, y a lo mejor es algo de 5º grado. Cuando esto de ecuaciones lineales a lo mejor lo está viendo en 3º de secundaria. Entonces la personalización es irme a enseñarle a partir de lo que me sabe de 5º de primaria, y a partir de ahí llevar esa secuencia paso a paso, pasa primero de secundaria, vemos lo de 2º de secundaria y pasa lo de 3º de secundaria, en lugar de esperar que dé el brinco de 5º hasta 3º de secundaria. Eso no se va a poder. Estamos presionando al alumno a hacer algo que no está preparado para realizar. Entonces, el principio de personalización prácticamente es, si está muy por debajo de su nivel, el alumno se va a desmotivar. Si está muy por arriba de su nivel, igualmente se va a desmotivar por el nivel de dificultad. Tiene que estar en el próximo nivel, arriba, justo donde se encuentra en este momento. Si quiero aprender que barnice, el nivel próximo, el anterior es tomar medidas. Ahí tiene que estar para aprender a barnizar. O para aprender a tomar medidas, tiene que ya haber sabido elegir la madera. Para elegir la madera, ya debió haber sabido diseñar el modelo de mesa a elaborar. Ese es el siguiente paso. Tenemos que ir a llevar a los alumnos al siguiente paso. Y en constructivismo esto se llama zona de desarrollo próximo. Ya lo pueden ustedes investigar más adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a la parte de contextualización. Les voy a leer otra serie de palabras, igual no las escriban, y me van a decir, me van a decir qué categoría le darían a ese grupo de palabras. ¿Qué nombre le darían a esa categoría en las que podemos agrupar esas palabras? ¿Están listos? Muy bien, aquí vamos. Almohada, descanso, arropar, cama, despertador, cobija, sueño, cansancio. Escríbame por el chat cómo le podemos llamar a esa categoría. A ver. Dormir, recámara. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dicen los demás? Descanso, descanso en casa. Ajá. Muy bien. Ahora les quiero decir, descansar, noche, noche. Muy bien. Así es. Si se fijan, están muy relacionadas las categorías que ustedes sacaron. Así es, totalmente. Tienen que ver con dormir, con descansar en casa, no necesariamente porque puede ser que yo tome una siesta o que me recueste en un sofá, no sé. Pero tiene que ver con el sueño, con dormir, ¿verdad? Pero la noche y el dormir. Hola, bienvenida, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Ahora les quiero hacer el siguiente comentario. Cuando les hice la otra serie de palabras, ¿ustedes se dieron cuenta que incluí palabras de esta categoría, de este grupo? A ver, permítanme. Ahí está. ¿Ustedes sí se dieron cuenta que había incluido palabras de este grupo en la primera serie de palabras que les repetí? Sí, cobija. Julieta no se dio cuenta. Nidia sí se dio cuenta. Ok, ¿qué más? Vicky no se dio cuenta, ni Daisy, ni Martín. Pues fíjense que sí, dentro de la mezcla de palabras de la primera serie, estaba la palabra cobija, también estaba la palabra cansancio y no me acuerdo si dormir.
o cama, no me acuerdo, pero sí, en efecto. Ahora, ¿por qué no lo captamos? Porque mezclé muchas categorías. Les voy a decir cuáles son las categorías de las palabras que mencioné en la primera serie. Autos, porque hablé de volante, gasolina, velocidad. El dormir, el cantar, hablé de soneto 2 veces, dije canción, etcétera. Animales, hablé de raza, hembra. Espacio, hablé de órbita, dije estratosfera. Manejé 5 categorías, pero no las pudimos identificar, las 5 categorías. ¿Por qué? Porque en esa primera parte donde hablé de todas las palabras, no nos fue claro identificar esas 5 categorías. Y en esta sí pudimos identificarla. Alguien, si quiere abrir su micrófono para platicarnos. ¿Quién nos puede comentar? O escriban por el chat qué se les ocurre. ¿Por qué no fue posible identificar? Martín generalizó y en este especificó. Porque estaban dispersas, nos dice Daisy, así es. Porque no llevaban un orden. Disasociadas, esa es la palabra clave, lo que nos acaba de decir Corín, están disasociadas, es decir, no hay un vínculo, no hay un hilo conductor que me permite identificar un patrón. ¿Verdad que no pudimos identificar ningún patrón? En esta segunda serie pudimos identificar claramente un patrón. Empezamos a hacer esas asociaciones a dormir, sueño, etcétera. Ahora, cuando nosotros trabajamos en el aula, generalmente si seguimos un programa y vemos, por ejemplo, diversos temas de marketing, por ejemplo, y hablamos sobre redes sociales, hablamos de por qué hacer el marketing y hablamos de esto, de esto y esto. Como trabajamos en un currículum lineal, no nos permite encontrar patrones porque es como si fuera la primera serie. En esa línea del currículum lineal, yo hablo de esto, de esto, de esto, del otro tema, de 5 categorías. Pero cuando trabajo el currículum en espiral, lo que hago, aparte de la repetición, hago contextualización. La palabra contexto tiene que ver con que hacemos este estudio de nuestro grupo. ¿Qué les gusta? El grupo BTS, ¿verdad? Me dijiste, Mayumi, no sé si lo dije bien. Entonces, trato de pensar cómo puedo relacionar lo que voy a ver con en ese mapa, recuerden, se los voy a volver a mostrar en la parte de los intereses de los alumnos. Y ahí voy a sacar todas la manera en que voy a contextualizar. Permítanme, se me puso otro. ¿Dónde está el del alumno? Ya se me fue, permítanme. La del perfil de la alumna, quiero que lo recuerden, vamos a regresar a esa. Cuando yo conozco a mis alumnos súper bien, se me va a hacer muy fácil contextualizar. Ok, quiero que piensen en la materia que ustedes dan. Y si tuvieran a esta alumna, vean sus intereses, vean sus hábitos, díganme un ejercicio, un ejemplo, una pregunta de la materia de ustedes, una actividad que relacionen con algo de la vida de esta niña. ¿Cómo lo pueden relacionar? Pónganme un ejemplo. ¿Con qué cosas lo pudieran relacionar? Algo de lo que ustedes enseñan en su clase. Este es el punto de partida de la contextualización. Asociarlo, como decía Corín, cuando no hay esa asociación, no hay contextualización y por lo tanto no tiene sentido lo que está aprendiendo. Ok, Martín dice, ejercicio con el movimiento de los cuerpos. ¿Con qué lo relacionarías dentro de este perfil del aprendiz que te estoy mostrando, Martín? Alma, hacer un resumen de una película para checar ortografía y redacción. Excelente. Ok, vean la película Stranger Things. Y me van a hacer el resumen de la película o incluso, no un resumen. Oigan, ustedes son youtubers. Háganme un blog y escríbanme como si fuera un blog, ¿por qué me recomiendan esta película? ¿Por qué es la mejor película? Claudia,
Ay, gracias, Claudia. Después te comparto la grabación. Gracias por estar presente. Entonces, por ejemplo, la manera en que yo lo voy a relacionar todavía un poquito más es no solo un resumen, sino de qué hablan ellos. De qué película, o por qué es la peor película, y se pueden apasionadamente hablar de eso. De hecho, hace poco una amiga me dijo, oye, ¿le puedes dar una asesoría a mi hija y a una amiga que quieren tener un podcast de Harry Potter? Aman Harry Potter. Entonces, no, o sea, tuve la plática con ellas y apasionadísimas hablando de Harry Potter, ¿no? Entonces, Martín dice, el tiempo que tarda en realizar el ejercicio, el recorrido que hizo y cómo mejorarlo. Así es, yo lo relacionaría, aquí sabe, a lo mejor, aquí dice, le gusta hacer ejercicio, en especial practicar natación, tal vez lo pueda relacionar con cómo mejorar las técnicas de acuerdo a tu experiencia, o imagínense que vamos a la playa y vamos a tener un triatlón, ¿a quiénes elegiría? Van a ser equipos y cuáles son las técnicas de natación que le darías, cosas así. O, por ejemplo, dice que le gusta jugar videojuegos. Podemos hacer, por ejemplo, si van a hacer figuras 3D, pues pueden trabajar Minecraft. Minecraft se puede utilizar para muchas cuestiones académicas. Aquí Cori nos dice programar en equipo una figura con píxeles usando técnicas matemáticas y la calculadora. Así es, y puede ser una figura de un personaje que les guste, por ejemplo, Patito Feo, no sé, Patito Feo, es que me lo dijeron me dieron esa aportación unas participantes de un taller, pero si les gusta, por decir, Bob Esponja, si es su personaje de los favoritos, pues haz la figura de Bob Esponja con píxeles. Y podemos crear escenarios, podemos crear casos, podemos crear role-playing con todo esto que nosotros podemos, estos intereses, estas actividades y relacionadas, preguntas detonadoras relacionadas con los retos que ellos viven en el día al día para que hagan conexión inmediata con las cosas que viven a diario. Muy bien. Entonces, con eso, ya sé que me pasé de tiempo, les voy a ser sincera, no estaba programada la participación de Alexander. Esta mañana, la verdad que le empecé a preguntar unas cosas porque yo quería unos recursos que él compartió en LinkedIn y se me habían perdido. Y le dije que era para un webinar con maestros de México y me dice, yo quiero participar. Y entonces, claro que aproveché la oportunidad. Entonces voy a cerrar rápidamente con estos dos que creo que son súper importantes. Enseñar a través de la vivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Con todo lo que se vive en el aula, con todo lo que se vive en casa, tenemos oportunidades de aprendizaje invaluables que dejamos pasar. Por ejemplo, les voy a decir algo muy sencillo. Una vez yo estaba asesorando un colegio y les estaba explicando cómo aterrizar al modelo constructivista y te lo entienden en la teoría muchos maestros y otros, pero en la realidad así como que no saben cómo se vive. Entonces era una maestra de educación inicial y llevaba a sus alumnos en filita y pasamos por un jardín y había una oruga posada arriba de una hoja muy grande y los alumnos, ¡la oruga! ¡Wow! Y se arremolinaron alrededor y nada más, tengan cuidado, no la toquen. Y ella, hey, estamos muy tarde para la clase de música. No, vámonos, ya, vámonos. Y lo sacó y yo, estoy infartada, ¿no? Entonces, para mí, esa era una vivencia importantísima. O sea, si eso fue, ¿cuándo vas a volver a encontrar otra oruga? Entonces, si va la música, decir, maestra de música, vente para acá. Y vamos a ver cómo lo que tú vas a ver de música, cómo lo podemos relacionar, cómo lo puedo relacionar con el contenido que yo voy a ver y cambiar lo que yo tenía planeado. Y si están interesados, les puedo explicar tantas cosas de matemáticas, pueden hacer coordinación motora fina con un trazo, con un dibujo de lo que vieron, coloreando, contar, miles de cosas. El caso es que también, por ejemplo, en la pandemia, veo muchas situaciones que ocurren en el aula. Los alumnos no quieren encender las computadoras, están desanimados, un día no quieren trabajar, a veces andan cabizbajos. Entonces, en lugar de seguir con el programa, que sé que sí nos preocupa, ¿cómo lo puedo ajustar
en lugar de lo que yo había diseñado para aprovechar esas situaciones de la vida real, de las situaciones reales que están viviendo, para que esa vivencia real que están viviendo me permita aprovecharla como experiencia de aprendizaje. Entonces, dejamos pasar demasiadas oportunidades de aprendizaje. Julieta, muchas gracias. Sí, yo entiendo, les paso después la liga. Ya estoy por cerrar nada más con la última. Entonces, por ejemplo, yo les decía a los profesores, cuando enseñamos, por ejemplo, habilidades sociales, en ocasiones lo hacemos como si fuera algo académico. Este es el valor de la semana, o el valor del mes, el respeto. No se enseña así, se enseña con la vivencia. Cuando hubo un chico o una chica que copió un examen, que me robó el examen, en lugar de que, la consecuencia, etcétera, ese es el momento, esa vivencia te permite enseñarle a ese alumno y al grupo sobre la honestidad, sobre el respeto, no como que una clase que les di sobre ese tema. Si iban a tener una salida a una excursión, llovió una tormenta y se tuvo que cancelar y todos están renegando, están enojados, esa vivencia está especial para enseñar sobre adaptación, tolerancia a la frustración, sobre resiliencia, que vamos a escribir cómo me siento y reviso ortografía y redacción y todo con toda la emoción que le están poniendo, que están enojados porque no fueron a la excursión. Entonces, creo que tenemos que observar lo que está pasando y en lugar de apoyarnos demasiado en situaciones recreadas de manera así como artificial o mecánica, aprovechar lo que se vive en el día al día o buscar esas experiencias y ponernos en la situación de que a veces salirnos del aula, no necesariamente físicamente, sino pensar una noticia de lo que está pasando en el mundo, ponerles una estadística de los casos de COVID o lo que sea que está pasando en el mundo y traerlo al aula. Y por último, pues enseñar con el ser. Quiero cerrar esta parte porque se me hace súper importante. Desgraciadamente en mi labor asesorando escuelas encuentro muchísimas personas que solo tienen este trabajo dentro del ámbito de la enseñanza por necesidad, por tener pues un ingreso, pero no, hay muchas personas que lo están haciendo sin vocación. Y para mí podrás dominar todas las técnicas, podrás tener maestría en educación, podrás tener muchos años de experiencia, pero el docente o el profesional de educación, el capacitador, lo que ustedes quieran, enseña con el ser, enseña con el ejemplo, es un modelo. No quiere decir que yo soy un modelo o ejemplo de conducta, pero si yo muestro mi vulnerabilidad, decir, ¿saben qué? Me equivoqué, lo siento, le enseña mucho más que la semana que hablo de honestidad, ¿sí? Entonces, yo pienso que la base más importante en cuanto al cambio de perspectiva de la educación es la transformación de mi ser para poder, porque yo enseño con mi ser, enseño con las creencias las traigo al aula, mis valores los traigo al aula, mi personalidad la proyecto, la reflejo, los conocimientos que yo adquiero es todo lo que yo tengo para compartir, pero también mis habilidades de facilitación, porque no tengo que saber todo el conocimiento, tengo que aprender a guiarlos, a acompañarlos, a capacitarlos para que hagan las cosas de manera autónoma y no dependan de mí. Entonces, quisiera cerrar la plática del día de hoy invitándoles a partir con este objetivo de mantenernos en constante transformación y evolución, porque al final de cuentas, entre personas con mayor crecimiento podamos ser, más tendremos con qué compartir en el aula y crecer junto con nuestros alumnos y colegas y escuela y comunidad. Muchas gracias. No ha quedado tiempo para preguntas, pero si ustedes tienen preguntas o comentarios, pónganmelos por el chat y yo me haré la tarea de contestárselos uno por uno, o en un correo se los puedo enviar. Les agradezco enormemente el tiempo que dedicaron para asistir y por favor escriban aquí por el chat alguna retro, comentarios, qué impresiones, qué preguntas tienen y me los llevo de tarea. Muchas gracias. Ok, gracias Vicky. De todos modos les voy a compartir la liga. Gracias Cory.
Gracias, Alma. Excelente. Pues muchísimas gracias. Y aquí quedo al pendiente de sus comentarios. Beli, gracias. Aquí ya recibí tu mensaje. También muchas gracias. Muy bien, pues estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta. Y estamos en contacto. Que tengan todos una excelente semana. Mayumi, gracias también. Daisy, se los agradezco enormemente.